Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Estuvimos viendo cómo Pablo nos da la definición de pecado y vimos en la Biblia, en el libro de Santiago, donde nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que entendemos nosotros que solamente la palabra de Dios cambia nuestra manera de comportarnos. Su instrucción alumbra nuestro corazón, despierta nuestros sentidos para que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Fíjese cómo Jesús hablando en Juan 14:21 lo que nos aconseja. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que no me ama, no, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra, esto es bien importante que lo entendamos, hermano. Para todos aquellos que dicen que ya no debemos de guardar los mandamientos que están en Éxodo 20, sino los mandamientos de Jesús. Así dicen. Pero mire lo que Jesús está diciendo aquí. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si hemos nacido nosotros de nuevo, aquí Pablo nos está aconsejando que obedezcamos la palabra de Dios. Aquí es Jesús el que está hablando en esto que leímos. Él es la palabra de Dios. Él es el que fue enviado para que nos enseñara el camino, para que nos mostrara cómo caminar. Y si leemos Efesios, mire la ilustración que nos da Pablo en el contexto del matrimonio. Su palabra dice que nos purifica, la palabra de Dios purifica nuestro corazón. Y con su sangre nos hace aceptos para ser lavados y presentados delante del Padre como novia limpia. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire, la palabra es la que nos limpia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo nos está hablando de esto porque nos está diciendo que nosotros ya estamos muertos al pecado. Entonces, la obediencia a la palabra es la manifestación de que hemos sido salvados, de que somos salvos, cuando nosotros obedecemos. En nuestra vida, la carne tiene que morir, muere. Dice que nuestro corazón de piedra es quitado y nos pone un corazón de carne, cumpliendo la profecía de Jeremías. Fíjese. Y cuando esto sucede, nosotros empezamos a practicar
por el poder del Espíritu Santo que ya mora en nosotros, las instrucciones de Dios. Pues nuestro antiguo yo, dice Pablo, está muerto y sepultado, está bajo tierra. Ya no somos esclavos nosotros del pecado. Ahora tenemos el deseo de hacer lo que es bueno, justo y santo. Regresando a Romanos 6, el verso 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aleluya, que así sea. Mire cómo dice el Salmo 119, el verso 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La palabra de Dios es verdad y su justicia es eterna. El 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no somos esclavos del pecado. Eso éramos antes, pero no, ya no más. Y Gálatas 5:24 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjese, esto es si nosotros andamos en el Espíritu. Pero si retrocedemos unos versos más y leemos ahí mismo en Gálatas, el verso 19 hasta el 21, mire de lo que nos va a hablar. Porque aquí Pablo nos está diciendo que los que practican las cosas que vamos a leer, dice que no heredarán el reino de los cielos. El verso 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Aquí nos regresa ya a Éxodo 20, donde dice que no cometerás adulterio, dice los 10 mandamientos. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. De nuevo nos regresa a Éxodo 20, no matarás. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que mire qué importante es ponerle atención a la palabra de Dios. Que el Señor nos ilumine y que con lo que estamos nosotros leyendo reflexionemos. Y si no hemos caminado bien, entonces regresemos. Todavía hay tiempo. Todavía está abierta la puerta. Todavía el Señor tiene su mano levantada. Pablo nos está diciendo: ustedes o son carnales o son espirituales. Pero no podemos decir que somos espirituales pero carnales. No se puede. Y mire cómo nos vamos a adelantar al capítulo 8 de Romanos. Y mire cómo nos habla Pablo ahí, en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado
de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay dos leyes que luchan en nuestros miembros. La ley del Espíritu, que nos da vida, y la ley del pecado, que es la muerte. ¿Quién es la que gana? Gana a quien nosotros obedecemos y servimos. Y si vivimos de acuerdo al espíritu de vida, vivimos para la justicia. O vivimos, que yo espero que no, de acuerdo al pecado, porque es muerte. Vivir en el pecado. Y el verso 3 dice, porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. No que la ley fuera débil, la carne es la débil. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Mire qué palabras más lindas y cómo nos hacen reflexionar. Entonces, vemos que o somos carnales o somos espirituales, pero no podemos ser las dos cosas. O estamos vivos obedeciendo la justicia, siendo guiados por el Espíritu Santo, o ya dijimos, muertos por el pecado. Así que hoy les dejo tarea, que vayan al libro de Gálatas y empiecen a leer desde el verso 16 y nos vamos a poder dar cuenta de cómo andamos nosotros en el Espíritu, cómo poder dar fruto en el Espíritu de Dios. Y no haciendo las cosas en esa terrible lista que acabamos de leer de las obras de la carne. Regresando a Romanos 6, el verso 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea al pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia. Que sea para justicia. Y el 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y el 18 dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y gloria a Dios, somos siervos de la justicia de Dios y queremos andar así como Él andó. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias al Señor por las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Acérquese aquí conmigo, ayúdeme a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Señor, bendecimos tu precioso nombre y te agradecemos que estudiando tu palabra verso a verso, nos acercas a ti. Ilumina, Señor, con tu palabra nuestro corazón y nuestro entendimiento, y llenas nuestro corazón de tu paz. Nos acercamos a ti esta mañana para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo, y oramos por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo,
para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, para que ayudes a los líderes a que se acerquen a ti. Es de la única manera que van a poder gobernar con tu paz y tu justicia a Guatemala. También, Señor, te suplicamos que pongas tus manos sobre el pastor Domingo y su esposa. Bendícelo, Señor, y guíanos. Llena su casa de tu amor y de tu paz. Y, Señor, yo te pido con todo mi corazón que sanes a la hermana Mercedes, Señor. Que pongas tu mano sobre sus pulmones y sobre su garganta, Señor, sanándola completamente. También te pido por el matrimonio del hermano Rudy, para que seas tú, mi Señor, quien lo aconseje, quien lo guíe con tu palabra. También te rogamos por Margarita Cabrera, Señor. Solamente tú puedes bendecirla con tu paz. Pon tu mano sobre su corazón, Señor. Llénala de tu paz. Quita de ella toda ansiedad, toda molestia, Señor. Ella es tu sierva. Te conoce, Padre. Bendícela, mi Dios. También por la hermana Mirna, para que su hijo regrese a tus caminos y que la hermana tenga la seguridad de que tú tienes todo bajo control. Te pido también por el hermano Luis Maya, para que tú tomes el control de su vida trayéndole paz a su corazón. Por Gabriel, su mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para seguirte. Contéstale su oración a la mamá, Señor. También te pongo a Leslie para que tú la sanes, poniendo tu preciosa mano sobre esta jovencita, Señor. Yo te pido que la sanes completamente. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, tócalo, Señor, y sánalo. Pero también te pedimos que sanes el matrimonio de sus padres, Señor. No permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. También por Javier Fernández. Ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación. Yo te pido que lo protejas, Señor. Y que toques el corazón de Alicia, su esposa, llenándola de tu paz, para que ella vea que tú tienes tu mano levantada, haciendo milagros. Y ponemos entre tus manos a la hermana Angelita. Ayúdala con fortaleza y salud, Señor. Ella es tu sierva. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro. Seguimos orando por él hasta saber que se encuentra de pie. Por Audrey, Señor, te suplico que seas tú quien pongas tus manos preciosas sobre su cuerpo y la sanes. Que todo vuelva a la normalidad. Por Jordan, Señor, la pongo entre tus manos para que recuerde lo que aprendió de niña y no se aparte de tu camino. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe. Por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que pueda tener la vida eterna. Porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.